Hola, hola, hola. ¿Cómo les va el audio? ¿Bien? ¿Vamos? Ok. Hay sonido atrás. Si no estoy hablando. Adelante, don Carlos. Por favor. Don Carlos, adelante, por favor. Muy buenos días. Les agradezco muchísimo su atención. Comenzaré por expresar mi homenaje más sentido. Expresaré por presentar mi homenaje más sentido por la muerte de 124 compatriotas el día de ayer, víctimas del COVID. Se trata de la cifra más alta desde que tenemos la pandemia en Bolivia. Es un hecho que muestra cuáles son realmente las prioridades sobre las que el país tiene que preocuparse. Quiero comenzar diciendo que esta es mi palabra al país. Durante toda mi vida he estado comprometido con Bolivia y con la democracia. La he practicado, la he defendido y me he desprendido del poder cuando lo tuve por mi convicción de que el respeto a los derechos humanos y a la vida es uno de los valores más importantes. Evo Morales es autor del mayor fraude electoral en democracia y responsable de haberse burlado del pueblo boliviano el 21F al no respetar su decisión, la del pueblo, en contra de su reelección indefinida. No satisfecho con esos daños irreparables, decidió subordinar los intereses de la patria y los problemas dramáticos de salud y desempleo que afrontan los ciudadanos a su propio interés, que no es otro que su obsesión enfermiza por volver a la presidencia a cualquier costo. Para ello, quiere blanquear el fraude que ha perpetrado, inventando un golpe de Estado inexistente. Al acusarme como autor del supuesto golpe, Morales ha decidido, para completar su plan, destruirme y destruir a la principal fuerza de la oposición democrática en el país, representada por Comunidad Ciudadana. Quien huyó de Bolivia después de renunciar a la presidencia, quien organizó un plan para interrumpir la línea de sucesión constitucional y generar caos y enfrentamiento civil entre compatriotas, quien instruyó a sus militantes que bloquearan y desabastecieran nuestras principales ciudades, habla hoy con total desvergüenza de golpe y de golpistas. Morales, el gobierno y el MAS pretenden que agache la cabeza y que dé explicaciones. No haré ni lo uno ni lo otro. No da explicaciones quien, como yo, ha hecho y volvería a hacer 100 veces lo que se debe hacer en defensa de la paz, la democracia y la Constitución, que es lo que hice entre 2018 y 2020. Como candidato presidencial, enfrenté a la autocracia y como demócrata apoyé la recomposición de la línea de sucesión constitucional que Morales trató de destruir para llevarnos a una guerra interna, tarea que contó con la participación
como facilitadores de la Iglesia Católica, la Unión Europea, Naciones Unidas y la Embajada de España. Fue mi candidatura el 2019 la que obligó a Morales a hacer un fraude para evitar su segura derrota en una segunda vuelta. Su renuncia y huida fue producto de la desesperación por quedarse en la presidencia a cualquier precio. En este caso, el precio de burlar la soberanía popular expresada en el voto. Ahora, por órdenes de Morales, órdenes que acepta Luis Arce, el Ministerio Público y el órgano judicial, probados brazos ejecutores de la autocracia que gobierna, han armado de la forma más chapucera un caso, entre comillas, el del delirante invento denominado golpe de Estado. La Fiscalía, en el colmo de la ilegalidad, en forma y fondo, le da mayor credibilidad a las páginas de un libro que a dos leyes del Estado. La ley 1266, que anuló las elecciones fraudulentas, y la ley 1270, denominada, escúchenlo bien, Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas. Ese es el nombre de la ley 1270 que prorrogó la gestión de la entonces presidenta Áñez. Ambas leyes, sancionadas por la Asamblea Legislativa controlada por el MAS, el 24 de noviembre de 2019 y el 20 de enero de 2020, causan Estado y reconocen la plena legitimidad y la plena legalidad constitucional del gobierno de Yanine Áñez y de su origen. Para abrir un proceso inventado por un golpe de Estado supuesto, es muy importante, se debería declarar previamente la inconstitucionalidad de ambas leyes y procesar como coautores del supuesto golpe de Estado a la presidenta del Senado, Eva Copa, al presidente de diputados, Sergio Choque, y a los otros 5 miembros de la directiva de la Asamblea, a todos los legisladores, además, que aprobaron esas leyes. Precisamente por todos estos hechos terribles, le pregunto al presidente Luis Arce, ¿seguirá usted, presidente, apoyando las acciones cargadas de odio y de ambición por el poder de Evo Morales? ¿Seguirá enviando a sus ministros y voceros a mentirle al pueblo boliviano, negando la sucesión constitucional que usted mismo admitió públicamente? ¿Está dispuesto, señor Arce, a seguir subordinado a Evo Morales, aún a riesgo de llevar su gestión al desastre? Termino. Yo acuso a Evo Morales, a Luis Arce y al MAS de mentir, de tergiversar los hechos, de inventar un delito para destruir a la oposición, para destruirme a mí y para llevar al país a una espiral de confrontación en medio de una profunda crisis sanitaria y de desempleo. Todo planeado y forzado por la desmedida ambición de un hombre que ya hizo demasiado mal a Bolivia antes de huir el 10 de octubre del 2019 en un avión de bandera extranjera. Quiero terminar, para que no quepa duda, diciéndoles, queridos amigos periodistas, que por supuesto mañana estaré brindando mi declaración al fiscal que me ha convocado a la Fiscalía a las 8:15 de la mañana. Dicho lo cual, trataremos de hacerlo con orden, a disposición de sus preguntas.
Cuando dice don Carlos, por favor, que no va a dar explicaciones ante a estos planteamientos que han surgido, quiere decir que la Fiscalía, su declaración, podrá cogerse al silencio o va a brindar toda la información que conoce. El contexto de lo que he dicho es muy claro. Mañana estaré en la Fiscalía y diré lo que tenga que decir. Eso lo guardo para el día de mañana en mi presencia a las 8:15 de la mañana en la Fiscalía. Don Carlos, ¿cómo toma el informe de la Iglesia que se hizo público ayer? El informe de la Iglesia Católica, que fue protagonista como facilitadora del diálogo junto a la Unión Europea, a la Embajada de España y a Naciones Unidas, porque el proceso fue largo, desde octubre, fines de octubre, hasta principios de enero del año 2020, es un informe, un documento, para decirlo más que un informe, lapidario en el que pone en evidencia el conjunto de manipulaciones, la acción clarísima de interrupción del orden constitucional que buscaba Evo Morales con las renuncias de todas las autoridades en la Constitución, es decir, los 4 cargos en la Constitución, la actitud que fue absolutamente mentirosa de parte de la presidenta, expresidenta en ese momento del Senado, Adriana Salvatierra, que se comprometió delante de la Iglesia a reconocer la presidencia de Yanine Áñez y que después desapareció y negó completamente esos hechos. Lo que la Iglesia narra no es lo que pasó en 2 días, 11 y 12 de noviembre. Narra su intervención desde que el propio MAS, representado por Manuel Canelas, le pide a la Iglesia que inicie un diálogo. Estamos hablando de los días críticos de la renuncia de Morales y su posterior huida, hasta el 20 de enero, día en que se aprueba la ley que acabo de mencionar, que es una ley incontrastable que reconoce como Asamblea Legislativa la constitucionalidad del gobierno de la señora Áñez. Don Carlos, si me permite, por favor, usted ha participado de esas reuniones, como dice la Iglesia Católica, por un lado. Pero, por favor, en orden, si son tan amables, voy a contestar todas las preguntas. Don Carlos, por favor. Don Carlos, la Iglesia Católica ha mencionado que usted ha sido parte de esas reuniones. ¿Es así? Y por el otro lado también, usted cuando estaba en la Avenida Costanera, después de las elecciones que se han desarrollado en 2019, en sus declaraciones señalaba: o voy a la presidencia o voy a la cárcel. ¿Ratifica esas versiones? La Iglesia Católica ha hecho un documento que dice la rigurosa verdad de lo acontecido. Todo lo que la Iglesia Católica dice de todos los protagonistas y de todos los acontecimientos es algo que se ciñe rigurosamente a la verdad y demuele completamente la falsedad del golpe de Estado. Con relación a lo que hicimos como actividad de defensa de la paz, la democracia y la libertad en los 21 días de resistencia, todo lo que dije está contenido en el contexto del momento que estamos viviendo y lo dije con toda mi plena conciencia. Señor Carlos Mesa, ahora sí, por favor, en la declaración de Yanine Áñez hecha a la Fiscalía, menciona que en una de las llamadas que había recibido fue la de Ricardo Paz, de Comunidad Ciudadana, y se había contactado con usted, consultándole si se podía ir con Adriana Salvatierra, porque esa es la sucesión constitucional. Sin embargo, como lo menciona de manera textual en la declaración de Yanine Áñez, menciona que usted se había denegado. ¿Cómo podemos interpretar esa situación, señor Carlos Mesa, ya que la misma señora Yanine Áñez lo involucra? Esta es la declaración de Yanine Áñez, señora. Esta es la declaración, no nos confundamos. La señora Yanine Áñez leyó el texto de un libro, de este libro, muy bueno por cierto, La Revolución de las Pititas. ¿Cómo puede un fiscal que tenga un mínimo de rubor en la cara, un mínimo de vergüenza, aceptar que quien está siendo interrogado lea un libro que puede decir cualquier cosa, buena, mala o regular, y no decirle a quien está declarando: señora, yo he venido aquí a interrogarla sobre lo que a usted le consta, sobre lo que usted fue testigo o fue protagonista? En consecuencia, la respuesta es muy clara y la he dicho en mi declaración. Es absurdo poner como punto de evidencia, dice la señora Áñez. No, la señora Áñez no dice nada. La señora Áñez lee un libro, lo cual es una aberración jurídica. La respuesta está dada por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica explica perfectamente los acontecimientos
y lo que ocurrió. Vuelvo a decir, no voy a dar explicaciones porque no creo que deba dar explicaciones quien ha hecho lo correcto, porque creo que este juicio es una patraña, una tramoya, en virtud de los intereses específicos de un hombre enfermo de poder llamado Evo Morales. Es una aberración jurídica, don Carlos, entonces que la Fiscalía haya tomado como declaración la lectura de este... Pero por supuesto, es una aberración. ¿Dónde se ha visto que tú vas como testigo, como imputado, y lees un libro de acontecimientos en los que no estabas? Como todos saben, la señora Áñez, el día 10 de noviembre, estaba en Trinidad. ¿Cómo puede ella testificar algo en lo que no participó? Pero bien, ella pudo haber querido leer el libro. El fiscal tiene que decirle, señora, no he venido a escuchar lecturas del libro, también podía haber leído Don Quijote, ¿no es verdad? Es una locura, es una vergüenza. Usted se opuso a la sucesión constitucional, ¿verdad o no verdad? La respuesta, te invito a que leas el documento de la Iglesia Católica. Te invito a que leas el documento de la Iglesia que dice lo que dice. Nosotros establecimos claramente la defensa de la sucesión constitucional. Y mi afirmación que vale para Adriana Salvatierra o para Yanine Áñez, cuando Adriana Salvatierra era presidenta del Senado antes de su renuncia, y que vale para después de su renuncia, es la defensa intransigente de la sucesión constitucional como hecho fundamental. Si he dicho algo a lo largo de mi vida y he hecho algo a lo largo de mi vida es defender los valores democráticos. Jamás proponer nada que interrumpa el tema de la sucesión constitucional. Las opiniones personales son opiniones. Si yo te pregunto a ti, ¿tú crees que va a llover? Y me respondes, sí, creo que va a llover. No te acuso de ser el autor de la lluvia. Ahora, ¿cómo se entiende el hecho de que la Fiscalía acceda a la citación pocas horas antes o después de que el presidente de diputados planteara esta posibilidad, y además se anuncia que posiblemente puedan ser convocados otras personalidades, don Carlos? Aquí no se explica nada, y no se explica nada porque lo que se está haciendo es una vergonzosa tramoya, mal hecha además. Es decir, el acontecimiento más insólito que ha vivido la justicia boliviana es que se cite a declarar a 32 personas, entre las que me encuentro yo, por la lectura del texto de un libro, del artículo incorporado en un libro, leído por una de las acusadas. Esto destruye cualquier argumentación. ¿Qué lógica, qué sentido de realidad podemos darle a un tipo de acusación que te cita porque alguien leyó un libro que no puede ser en ningún caso establecido como elemento probador o perdón, de prueba de cualquier tipo de acción de cualquiera de nosotros? Don Carlos, por favor, si nos puede explicar entonces cuál fue su participación entonces tras los hechos que se han ocurrido en 2019 en las elecciones nacionales. ¿Cuál ha sido su participación? ¿Y qué decisiones han tomado? Y si me contesta, ¿por qué hizo declaraciones en la Avenida Costanera de que va a la cárcel o va a la presidencia? Por favor, quedó pendiente. Quiero subrayar lo siguiente. No voy a dar explicaciones sobre un hecho falso e inexistente. Afortunadamente, si ustedes se molestan, y espero que lo hagan porque son periodistas serios, en ver y leer los tweets que yo publiqué desde el 20 de octubre hasta enero 20 del año 2020. Es decir, desde octubre del 2019 a enero de 2020. Si ustedes se molestan en leer los comunicados de Comunidad Ciudadana, si ustedes se molestan en ver mi actitud con relación a la democracia y a la paz, van a encontrar todas las respuestas. Si ustedes leen el documento de la Iglesia Católica que explica exactamente qué hicimos, qué dijimos y qué propusimos. Lo que no voy a hacer es dar explicaciones de una acusación inventada, porque le haría el juego a quienes creen en el hecho falso del golpe de Estado. No es una cuestión de quiere dar explicaciones, se negó a decir o no quiso hablar. Es que simple y sencillamente no voy a cohonestar, no voy a ser funcional a una acusación vergonzosa, a uno de los hechos más grotescos de la democracia contemporánea. No le voy a seguir a la tramoya a Morales, al señor Arce, al señor Lima y a quienes están armando este acto, que además es una cosa evidente. El señor Lima y el gobierno me dicen, no lo vamos a detener. Yo no sabía que ellos controlaban el Ministerio
Público, sí, esa es la prueba de que controlan el Ministerio Público. Don Carlos, la segunda pregunta. Muchas gracias, muy amables. Gracias.